adelanto que tenemos una campaña de redes que se llama Etiqueta Esequibo es Venezuela. ICJ Without Jurisdiction. En inglés, la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción. Porque mañana 30 es la audiencia oral y va a estar ahí la República Cooperativa de Guyana haciendo exposición de sus alegatos en base a la demanda que intentaron en marzo del año pasado, en donde no solamente es la zona en reclamación que ellos están exigiendo, sino igualmente hasta la isla de Anacoco y trancarnos prácticamente la salida por el Atlántico. La comisión que presido, tenemos ya 2 años y 5 meses trabajando. Nosotros hemos producido 8 documentos, acuerdos aprobados por la Asamblea. Fuimos a la isla de Anacoco y para llegar allá tuvimos que pasar un punto de control del ELN a medio kilómetro de Casablanca, donde está el punto de control de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y allí nos dijo el oficial en cargo de que era riesgo nuestro seguir, porque nos íbamos a encontrar con los guerrilleros, nos los encontramos, tuvimos suerte, ellos chequearon y nos dejaron pasar. Imagínate, llegamos a la isla de Anacoco, le dimos esta información a los oficiales de la Armada, no nos creyeron, nos sacaron una pancarta que decía aquí no se habla mal de Chávez, y resulta que le dijimos, bueno, pero aquí venimos a plantar la bandera venezolana, porque esto es nuestro. Y esto está siendo demandado por los que tienen ustedes ahí enfrente, que son los guyaneses. Me recuerdo que un soldado le dijo al oficial, lo que dice el señor es verdad porque yo lo he escuchado en la radio. Imagínate eso. Hicimos el acto y de inmediato empezamos a ver un movimiento raro. Y entonces, bueno, terminamos el acto, los diputados que fuimos, cerca de 5 diputados, más el personal técnico y asesores, regresamos y por el mismo sitio donde nos encontramos el ELN, allí mismo vimos otro grupo del ELN con la bandera, con la gorra, con la boina, pues vestidos de negro y las insignias del ELN. Eso está ocurriendo. 15 días más tarde sucedió lo de la matanza de Tumeremo. Pero volviendo o dentro del contexto, mañana es esa audiencia oral. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para el caso venezolano. Eso ha sido doctrina venezolana. Nosotros hemos venido planteando eso desde hace tiempo, que la Corte no tiene jurisdicción. ¿Por qué llegamos a la Corte? Por omisiones y por negligencia del actual régimen de Maduro. Que realmente, si usted se pone a ver la historia, a leerla, hace 40 años Fidel Castro, en una alocución que él tuvo en Cuba, y yo tengo la copia allí, dice que él apoya a Guyana en su reclamación sobre el Esequibo, porque precisamente Venezuela tenía una política expansionista. Eran los tiempos de la democracia venezolana y ahí se ve cómo Fidel Castro influenció después, cuando llegó Chávez al poder y Maduro, que está en el poder, el régimen chavo madurista, para que le bajaran presión a la reclamación y para que de esa manera ellos tener una influencia en el CARICOM, cosa que nunca ha logrado tener. Ahora, diputado, sin embargo, Delcy Rodríguez, en representación de la administración de Maduro, decía o ha dicho en reiteradas ocasiones que el Estado sigue firme ante los derechos de la soberanía de Venezuela sobre la región del Esequibo. No, ¿Cómo se entiende esto? Es correcto y debe ser así. Lo que pasa es que ellos fueron negligentes, ellos le bajaron presión a la reclamación, ellos le hicieron caso a la política, a la estrategia política de Cuba, esa es la gran verdad. Recuérdate aquella declaración que dio Maduro cuando dijo que la reclamación, el acuerdo de Ginebra, había surgido por presiones del imperialismo y de la oligarquía que querían tumbar un gobierno socialista que estaba en Guyana. Ellos ideologizaron el tema. Los buenos oficios nunca ellos informaron realmente al país nacional en qué consistía. Nosotros incluso llamamos varias veces a Delcy Eloína cuando era canciller para que nos rindiera un informe, nos dijera, porque somos el Poder Legislativo Autónomo. Ellos son muy responsables de que hayamos llegado a la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto que este es un criterio de Estado, la defensa del Esequibo es un tema nacional, no es un tema de ideología, y por eso nosotros en la Asamblea Nacional, el propio presidente Guaidó, hoy a las 3 de la tarde tenemos un foro donde va a estar Guaidó, va a estar Julio Borges como canciller, el profesor Víctor Cedeño, Kenneth Ramírez o hasta yo. Es decir, nosotros
hemos mantenido una posición, pero una vigilia Ah, constante. ahora, yo le pregunto, diputado, ¿qué decisión pudiera tomar en todo caso la Corte Internacional de Justicia? ¿Pudiera fallar a favor de Guyana? Bueno, mira, yo creo que mañana ellos van a recibir los alegatos y Ok, a lo mejor se toman después unos meses, ¿no? ok. Para tomar una decisión. Ya a partir de mañana vendría otra estrategia que habría que convocar, realizar. Tenemos un plan, pero nosotros no rescataremos realmente la integridad territorial si no tenemos en Venezuela un gobierno de emergencia nacional. Esa es la gran verdad. Mientras Maduro siga en el poder, vamos a estar en este tipo de cosas, entregándole a iraníes el país, Hezbollah, grupos irregulares. En esa zona del Esequibo hay mucha presencia de grupos irregulares, del ELN, de todos esos sectores, por la riqueza que hay allí. Debo decirte, y este es un mensaje a los guyaneses, a los que nos están escuchando, nosotros no tenemos una posición guerrerista. No, nosotros defendemos lo que es nuestro y defendemos que la negociación tiene que hacerse dentro del contexto del Acuerdo de Ginebra. El secretario general de las Naciones Unidas no tiene competencia para haber judicializado el caso, porque el Acuerdo de Ginebra no dice absolutamente nada. Eso, no se hubiera hecho el Acuerdo de Ginebra, se hubiera Claro. ido directamente a un juicio. Y el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra habla muy claro que el propósito es buscarle una salida política, diplomática, práctica, que sea justa para las partes. Y en ese sentido, la posición nuestra, y se lo digo a los guyaneses, no es de guerrería, de guerrerismo. Nuestra posición es de cooperar. Nosotros podemos establecer un mecanismo de cooperación, una estrategia de cooperación. Esas son cosas que están dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra. Diputado Dávila, ¿por qué es importante la zona del Esequibo? Bueno, ¿Qué mira, hay allí? primero por razones de dignidad patriótica. Nosotros Claro, nos despojaron históricas. 156 mil kilómetros cuadrados en un laudo arbitral, injusto y rito, donde no hubo presencia de Venezuela. Nosotros fuimos representados por unos magistrados que hicieron tratativas y a espaldas de nosotros en 1899. En segundo lugar, porque ahí hay la posibilidad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros no nos podemos truncar la salida al Atlántico, porque ahí por ahí salen los productos de las industrias básicas de Guayana. En el desarrollo futuro del país, nosotros no podemos estar o pidiendo permiso o yéndonos por los bordes para sacar nuestros productos cuando la fachada atlántica que proyecta el estado del Tamacuro y la que proyecta la zona en reclamación nunca ha estado en controversia, jamás ha sido discutida. Entonces, ahorita Guyana, con su agresiva política de reconocer, de desconocer el Acuerdo de Ginebra, ha valorado la presencia sismográfica de investigación de empresas petroleras, ha dado concesiones sin tomar en cuenta precisamente el Acuerdo de Ginebra. Entonces, ahí hay una riqueza que puede ser perfectamente compartida en beneficio de nuestros pueblos y sobre todo dentro del concepto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para desarrollar sustentablemente la región. Entonces, Venezuela no puede estar al margen cuando ese es territorio nuestro, esa es una zona que ha estado en controversia. ¿Por qué es en controversia? Bueno, porque nosotros desconocimos el laudo arbitral de 1899. Se firmó un acuerdo en 1966, que es el Acuerdo de Ginebra, que lo firmó precisamente Guyana antes de adquirir su independencia, que por cierto, Venezuela nunca se opuso a la independencia de Guyana. Siempre hubo proyectos, incluso en los últimos tiempos de Carlos Andrés Pérez, de desarrollar lo que se llama el Alto de Masurani, ahí desarrollar todo un proyecto hidroeléctrico, pero era muy costoso para la época y eso no se llevó a cabo. Ha habido cooperación, por ejemplo, en materia de compra de arroz guyanés. Somos una nacionalidad compartida. Y realmente no tiene sentido que en medio de la necesidad de desarrollar la región, que no estemos expuestas al narcotráfico, a la presencia de grupos irregulares, esa es una zona sumamente importante para garantizar la paz de la región. Podemos quedarnos tranquilos, pues como venezolanos, de que esperamos que en todo caso la Corte Internacional de Justicia pueda, bueno, mañana se va a convocar esta audiencia oral y bueno, no sé si lo que se discuta pueda resolver este asunto o, bueno, por eso le pregunto, ¿podemos quedarnos tranquilos como venezolanos de que va a salir de la mejor manera o hay que seguir insistiendo como para de alguna forma presionar? Pues? No, hay que seguir insistiendo y, por supuesto, no había necesidad de haber llegado a la Corte Internacional de Justicia.
Si hubiera habido realmente una política diplomática, una estrategia de las Naciones Unidas, de marcar allí al secretario general de las Naciones Unidas, de hablar con los países que apoyan a los magistrados que fueron electos en la Corte Internacional de Justicia, es decir, de hacer toda una política, una estrategia, eso no lo hizo este régimen y por omisión y por negligencia hemos llegado a la Corte. Entonces, claro, a uno le duele como venezolano porque no había necesidad de llegar allí. Después de 40 años de estrategia diplomática democrática desde el Acuerdo de Ginebra, ¿por qué tenemos que llegar a la Corte Internacional de Justicia? Falló ahí el régimen. Ahora, yo he tratado en lo posible, Sergio, siendo yo un tipo totalmente opositor a este régimen, de no politizar este tema. Y por eso mis exposiciones públicas en el tema han sido muy parcas y muy objetivas, pero obviamente tengo que señalar la responsabilidad. La responsabilidad de haber llegado a la Corte Internacional de Justicia es de Nicolás Maduro, es de este régimen chavo madurista, no es de Juan Guaidó ni de la Asamblea Nacional. Fíjate tú que ellos ayer, en los últimos días, entonces sí han reaccionado, entonces han llamado, hicieron una mesa de diálogo en Carabobo, hicieron una reunión aquí en Miraflores, llamaron a Parra, que es un usurpador de la Asamblea Nacional. O sea, todavía no se desprenden de ese ideologicismo y de ese sectarismo que tienen y no se dan cuenta que esta comisión que tiene 2 años y medio le ha sacado la pata en el barro, porque nosotros hemos roto ese criterio del stopper, de la aquiescencia, sino que antes, por lo contrario, siendo la Asamblea Nacional un poder legítimo y reconocido incluso en las Naciones Unidas como Asamblea Nacional, hemos fijado un criterio de Estado que coincide, obviamente, con la doctrina tradicional de la no jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de la pertinencia del Acuerdo de Ginebra, que hay que seguir insistiendo en eso. Entonces yo lo que diría, Sergio, que a partir de mañana se abre una nueva etapa histórica. Me duele, y te lo digo, que siendo el Esequibo algo tan importante, todavía, como no es una noticia de primer orden caliente política, ¿tú me entiendes? A veces el mundo político, sí, es una cosa que está ahí y no le damos importancia. Y no le prestan atención. Sí. Sí, y nosotros nos hemos formado como generación bajo 2 íconos, José Gregorio Hernández y el Esequibo. Nuestra generación, todos nosotros siempre tuvimos el mapa del Esequibo o la figura de José Gregorio Hernández. Eso está dentro de nuestro corazón, de nuestro ADN, eso es nuestro. Por eso la etiqueta Esequibo es Venezuela, que ojalá, como vamos a tener, ayer fuimos tendencia, hoy hay que seguir en eso, porque es muy importante que el venezolano tome conciencia. A partir de mañana vendría una nueva etapa y creo, Sergio, que incluso una nueva etapa para los medios de comunicación. Habría que ser como un seminario para los medios de comunicación de explicarle cuál sería porque es que, a ver, usted lo decía hace rato, diputado, es un tema que tiene tantos años, se ha hablado de ello por tantas décadas, que uno como que efectivamente ocurre eso, no le presta la debida importancia que deba tener este tema y que efectivamente la tiene, porque es un territorio, además de ser rico en minerales y rico en petróleo, es un territorio que pertenece a Venezuela y que se dejó perder, digamos, a lo largo de los años. Mira, fíjate tú, esos 156.000 kilómetros es como que si tuvieras Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Zulia, todo eso se está perdiendo, pues, grafíticamente hablando. Bueno, sí, perfectamente entiendo. Y además no es un caso de nosotros, es de las futuras generaciones. Y te digo, hemos cumplido con esta responsabilidad. Los que integramos esta comisión, yo les agradezco a todos los asesores, mira, ad honorem, gente de primer orden a nivel del derecho internacional público, han estado al servicio de la comisión, de fijar posición. De verdad, hemos hecho el trabajo nacionalista que nos corresponde o el trabajo venezolanista que nos corresponde. Ahora, repito, a partir de mañana vamos a ver qué sucede en la Corte, qué va a pasar. No deberían de decidir jurisdicción, porque ellos no tienen competencia, estarían violando su propio estatuto, la Corte Internacional de Justicia. Ahora, como la Corte ha perdido mucha vigencia, no vaya a ser que entonces para ellos tener vigencia y quién sabe qué otros intereses puedan tener, entonces toman el caso del Esequibo, porque fíjate, habían 3 casos y por el coronavirus en marzo suspendieron los 3 casos, pero el único que van a abrir por vía de videoconferencia es el Esequibo mañana. Los otros 2 casos los dejaron para diciembre. De manera pues de que entonces
hay que seguir presionando. Mañana salga esta audiencia, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que no hay jurisdicción y ya se planteará pues una nueva estrategia que habrá que hablar con los asesores y expertos en la materia. Un fuerte abrazo, diputado Williams Dávila. Muchas gracias. Gracias y estaremos pendientes de lo que mañana se decida en esta Corte Internacional de Justicia con respecto al Esequibo. Y bueno, efectivamente, el Esequibo es Venezuela. Claro, el Esequibo es Venezuela. Y como ICJ, Without Jurisdiction, en inglés, para que le llegue allá. Y Esequibo es Venezuela. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, a estar pendiente de todo esto, porque no solamente es el Esequibo, sino la salida al Atlántico. Es trancarnos la salida en el estado de Delta Amazonas, que eso nunca, Delta Macuro, eso nunca ha estado bajo controversia. Y la proyección de la fachada atlántica de la zona en controversia, que jamás ha estado en controversia. Eso no lo podemos aceptar.